Hola, buenas tardes. Ya tenemos a Esteban con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en otra charla del Centro de Cultura Andalucía de Buenos Aires. Agradecemos por estar siempre con nosotros, acompañándonos. A Esteban, sobre todo, que bueno, ya venimos compartiendo muchas actividades antes de la pandemia y el año pasado con una charla de flamenco. Después hicimos este año varios videos que presentamos en la página de Facebook, de Instagram y de YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a presentarlo a Esteban formalmente. Bechi. Esteban Gonda, guitarrista, formado como guitarrista flamenco con Manolo Sanlúcar en Córdoba, España, y con Gerardo Núñez en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. En Madrid toma clases particulares de técnica y acompañamiento con Aquilino Jiménez, el Entry, en la Academia Amor de Dios, y toma clases con el guitarrista y compositor Miguel Rivera. En Sevilla asiste al curso de la Fundación Cristina Geren, tomando clases con Eduardo Rebollar, Pedro Sánchez, Naranjito Hijo, Antonio Saavedra, entre otros. Acompañó al baile a figuras como Fuensanta La Moneta, Manuel Liñán, María Juncal, Alfonso Loza, Marco Flores, Jesús Carmona, Adrián Galia, José Maldonado, Marco Jiménez, Niño de los Reyes, y a destacados artistas flamencos de nuestro país. En febrero de 2019 participó en el Festival Únicos en el Teatro Colón de Buenos Aires junto a Miguel Poveda, Antonio Carmona y la Filarmónica de Buenos Aires. Bueno, Esteban, te dejamos para que empieces con la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ante todo quería saber si me escuchan bien todos, si me hacen un ok así con el pulgar. Sí, se escucha. Bárbaro, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias especialmente a toda la comisión del SECAB, a la comisión directiva, a todos los amigos que están acá presentes. La verdad que para mí un placer, un honor ser convocado nuevamente. Es una institución a la que quiero mucho desde lo afectivo por tantas veces que hemos compartido, cuando podíamos hacer las festividades andaluzas, que están en el recuerdo y que en cierta forma nos evocan y nos reúnen hoy por hoy nuevamente. Así que para mí es una doble alegría de poder estar compartiendo este momento con ustedes para, conversar algunos temas atenientes a la guitarra, tocar un poco, pero por sobre todo para compartir esto que nos une, por sobre todo, que es el amor por Andalucía, por la tierra, en mi caso, la tierra de mis abuelos, la tierra de muchos de ustedes. Y también el amor al flamenco, ¿no? Que es una de las expresiones culturales por antonomasia de Andalucía. Así que, creo que la ocasión que nos convoca es más que nada una excusa de mi lugar, una excusa para verlos y saludarlos. Así que vamos a hablar un poco como bien dice la temática de la charla, que medio que hemos puesto un título en cierta forma descriptivo, que es charla ilustrada, técnica y toques de la guitarra flamenca. En un primer momento habíamos pensado hacer, lo mismo pero al revés, es decir, un concierto comentado. Es decir, mejor para sacarle la formalidad del concierto, por ahí preferible plantearlo como una charla en la cual por supuesto que vamos a interpretar toques, pero me resulta a mí una cosa más de tertulia, más de compartir con amigos, que tiene más que ver con esta cosa del cuartito de los cabales que tan importante es en el flamenco. El tema de que en el flamenco una reunión se hace en una mesa, con una guitarra, con un cantaor, con amigos por sobre todas las cosas, en vez de hacerlo como una cosa más cerrada de un concierto, una exposición, etc. Así que vamos a comenzar. Básicamente lo que vamos a tratar es de no hacer demasiada referencia a fechas, datos, nombres. Por supuesto que las escuelas principales y los intérpretes principales de la guitarra flamenca van a estar presentes, tanto en lo descriptivo como algunos ejemplos que humildemente voy a tratar de ilustrar, por lo menos para dar una idea, ¿no?
Pero bueno, como los guitarristas siempre dicen que los guitarristas como mejor nos expresamos es tocando, voy a regalarles un poquito, una pequeña composición que hice yo, que la hemos dejado grabada especialmente para el Secaba, que está en el canal de YouTube del Secaba, que es una taranta que está todavía en proceso de composición. Es decir, que todavía no tiene ni siquiera nombre, le podemos poner nombre entre todos después si quieren. Pero bueno, la taranta es un toque de la familia de los fandangos, de la zona de Levante, de Almería, Cartagena, La Unión. Así que vamos a ver si rompemos un poquito el hielo acá con unos toquecitos por taranta y luego empezamos la exposición. La guitarra se escucha, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, se escucha. Bárbaro. Bueno, ya un poco Marisa les había dicho, perdón que estoy un poco todavía hablando sobre esto, pero siempre se agradece que, especialmente cuando estoy tocando, que tengamos todos los micrófonos silenciados para que podamos aprovechar lo mejor la calidad del sonido, y siempre vamos a tener cada 5 minutos o el tiempo que sea necesario un momento abierto para preguntas, comentarios y charla informal. ¿Ok? Bueno, perfecto. Voy a empezar. Bueno, hemos roto el hielo, señoras y señores. Bueno, vamos a empezar. Qué cosa rara eso de terminar de tocar y que haya tanto silencio, pero bueno, en verdad que bueno, que se siente el aplauso virtual, como yo digo, ¿no? Muy bien, entonces, para hablar de la guitarra flamenca, a ver, vamos a ver qué dicen acá. Aplausos, aplausos, aplausos. Bueno, muchas gracias. El chat, pueden escribir lo que quieran ahí mientras hablo. Cuando nosotros hablamos de la guitarra flamenca, muchas veces surge una duda que suele estar muy presente, ¿no? Que la gente piensa, primero y principal, al llamarse, bueno, guitarra flamenca, guitarra española, guitarra clásica, nosotros acá en nuestro país, guitarra criolla, ¿quién no ha escuchado, quién no lo ha dicho?
¿Quién no tiene una guitarra criolla? Y quizá lo primero que nos quede como para empezar a meternos en la guitarra flamenca como género musical, que no hay que confundir la guitarra flamenca como género musical con la guitarra flamenca instrumento, el objeto en sí. Porque muchas veces ya la gente se pregunta, bueno, ¿pero qué diferencia hay? Bueno, básicamente ninguna. La guitarra es el mismo instrumento. La guitarra que se utiliza en el flamenco y en la guitarra clásica, en el tango argentino, en la guitarra folclórica argentina, es el instrumento diseñado por Antonio de Torres, de Almería, constructor de instrumentos, que le dio esta forma exacta que nosotros conocemos ahora. Sigue siendo el modelo de Antonio de Torres. Es decir, es un instrumento bastante más grande a lo que era la guitarra barroca del periodo anterior y la guitarra romántica, la guitarra cortesana que se tocaba ya en España. Antonio de Torres le agregó 7 varillas por dentro de esta guitarra. O sea, este modelo, que es el que todos conocemos, tiene 7 varillas internas y tiene las medidas que actualmente conocemos. ¿Qué es lo que sucede? Que en el sur de Andalucía, en el sur de España, en Andalucía, la guitarra era el instrumento popular por excelencia, ¿no? Y la madera más barata, o la madera que más abundaba en España en esas épocas, y ahora también, era la madera de ciprés. Entonces la guitarra flamenca quedó como si fuera el mismo modelo de la guitarra diseñada por Antonio de Torres, pero construida con madera de ciprés. Que además, por otro lado, no solamente era más barata y permitía ser un instrumento más accesible para el pueblo, era un instrumento con un sonido un poco más corto y más brillante, que es lo que se necesita especialmente cuando tocamos para cante o para baile. No que sea un instrumento tan profundo, que llene, que tenga tantos armónicos como en la guitarra de concierto, en la cual se toca punteado, ¿no? Lo que se llamaba antiguamente la guitarra punteada. Entonces, la guitarra rasgueada, como era otra de las formas de llamar a la guitarra popular en el sur de España, la guitarra rasgueada necesitaba un sonido un poco más corto para que tenga definición y para que se puedan hacer los acompañamientos rítmicos para el baile y para el cante, ¿no? Rasgueo. Todo el mundo ha escuchado hablar de los rasgueos de la guitarra, pero para poner blanco sobre negro, en la época esta que se hacía la distinción entre guitarra punteada, guitarra cortesana y guitarra popular, guitarra rasgueada, es decir, lo pre-flamenco, antes de que se hable de guitarra flamenca, vamos a decir, rasguear es brindar el colchón armónico y ritmo para el baile y para el cante, básicamente. Voy a hacer unos compases rasgueados por Soleá, en este caso improvisadamente. Eso es rasguear la guitarra, eso es la guitarra rasgueada, así se le llamaba antiguamente a la guitarra popular. Versus la guitarra punteada, que el instrumento era, vuelvo a repetir, el mismo, pero construido con maderas de mayor densidad para que tenga un sonido un poco más grave y más profundo. La guitarra, sí. Esteban, perdón. Sí. Se silenció tu micrófono. Ok. A ver ahí. Ahora sí. Ok. ¿En qué momento más o menos? ¿Cuando estaba tocando? No, fueron 2 segundos. Ok, perfecto. Enseguida te avisé. Bárbaro, eso está buenísimo, avísenme cualquier cosa. La tecnología es como misteriosa. Cuando empezaste a hablar de la guitarra punteada. Perfecto, muchas gracias, bárbaro. Entonces, ya los ejemplos de guitarra rasgueada que acabo de ejecutar se han escuchado y se entiende esta cuestión de rasguear, ¿no? Es medio utilizar la onomatopeya, decir ras, ras. ¿Sí? De ahí viene la palabra rasguear, ¿no? Rasguear, ras, ras, ra, ¿no? Los guitarristas de Jerez actualmente dicen, bueno, hay que rematar ra, ra, ra. O sea, cuando se... ra, ra, ra. Son 3 rasgueos que se hacen y se remata la bulería. De ahí viene el término. Y la guitarra punteada, por tocar, digamos, con la punta de las uñas o con el plectro, como también se tocaba el laúd antiguamente, el laúd árabe, tocar punteado, tocar arpegios.
Esto es la guitarra cortesana, ¿no? La guitarra clásica. Básicamente tocar punteado, tiene otra estética, tiene otro clima. Y en la guitarra proto-flamenca, es decir, lo anterior a la guitarra flamenca, todavía no existía la distinción exacta entre lo que era la guitarra flamenca y la guitarra clásica. A todo se le decía guitarra española y por un lado estaba la guitarra cortesana punteada y por otro lado estaba la guitarra rasgueada, que era la que se utilizaba en los tablaos, en los cafés cantantes, quizá en la generación anterior a los tablaos, y se fue popularizando su uso, hasta que llegamos a lo que propiamente se llama ya la escuela de la guitarra preflamenca, incluso los inicios de la guitarra flamenca, que es la antigua, la primitiva escuela de Cádiz, con personajes como Paco el Barbero, como Patiño, el maestro Pérez. Eran personajes que ya se decía que tocaban por lo flamenco, que se decía que ya ejecutaban lo que eran los primitivos toques flamencos que luego se terminaron de cristalizar en la generación posterior, en la generación de Javier Molina, de Ramón Montoya, Juan Gandulla, Habichuela. Entonces, muy interesante lo que plantea en el libro del toque flamenco de Ángel Álvarez Caballero, por si a alguno de ustedes les interesa investigar por ahí, porque hace una descripción en cierta forma de las características del toque de la primitiva escuela gaditana, ¿no? Que era un toque fundamentalmente rítmico, era un toque fundamentalmente corto en repertorio y en tonalidad, es decir, que se tocaba en 2 o 3 tonos nomás, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, cuando se empieza a desarrollar esta primitiva escuela gaditana, surge también otra cuestión que los tratadistas, se abre una tangente ahí, una cosa medio que los tratadistas no se ponen de acuerdo, porque algunos tratadistas dicen de que la guitarra no se incorporó primitivamente al cante flamenco, digamos, que la guitarra no era parte del flamenco y que se incorporó posteriormente. Eso lo asegura Ricardo Molina, junto también que luego lo recoge en el libro que escribió con Antonio Mairena, Mundo y Formas de la Guitarra Flamenca. Y dice que el toque era de aparición tardía con respecto al cante flamenco. Dice que no había aparecido la guitarra como acompañamiento único y propio del cante hasta mediados del siglo XIX. Luego hay un investigador un poco más actual, Eusebio Rioja, que refuta esta teoría y dice que no hay motivos para pensar de que un instrumento tan difundido en Andalucía y tan conocido en España no fuera parte ya del acompañamiento en las fiestas, en el folclore español. Entonces, Eusebio Rioja dice: no existen motivos para concluir que se ignorara este instrumento en una manifestación musical que nace como estilización de determinadas formas del folclore andaluz, donde abundan las guitarras. Es decir, de que ya esto creo que lo habíamos hablado la vez pasada, que hay varias teorías. Algunos dicen que el cante antiguamente se cantaba a palo seco y otros dicen de que la guitarra siempre estuvo presente. Yo creo, después Fernando el de Triana también tiene una opinión más o menos similar a la de Eusebio Rioja, pero es quizá un poco más en un punto intermedio, porque dice que en realidad no abundaban los guitarristas, es decir, había pocos y no tenían conocimientos vastos y sabrían tocar por poquitos palos, por pocos tonos y tal, pero no es que el flamenco se cantaba sin guitarra. Bueno, directamente no abundaban los guitarristas. Fernando de Triana dice: no crean que los cantadores antiguos cantaban siempre a palo seco. Dice, esperen que tengo acá que la luz que no veo muy bien, tengo miedo de que se me caigan todos los libros acá. Vamos a ver. Dice, eras que escaseaban mucho los guitarristas y en el primer tercio del siglo pasado los pocos que habían eran muy cortos y ni siquiera se conocía la cejilla en la guitarra. Por lo tanto, todos los cantadores tenían que cantar por arriba, mi, o por medio, la, únicos tonos que conocían los guitarristas flamencos de aquella época. Es decir que esta es una opinión bastante más realista, si se quiere, que no niega que realmente algunos cantes se interpretaban a palo seco, pero también es cierto de que
si en las fiestas no había guitarrista, no era porque en el flamenco no se acostumbraba a tocar la guitarra, sino porque escaseaban los guitarristas. Entonces, estando acá ya puesto en esta primitiva escuela gaditana, off topic, fuera de tema, se me ocurrió tocar un poco por alegrías, ya que las alegrías es uno de los palos característicos de Cádiz, ¿no? Esa tierra de mar y de sal, como quien le dice, y que el toque por alegría se caracteriza por ser un toque rítmico, un toque festero, lleno de vida, por decirlo de alguna manera, se interpreta en tonalidad mayor. Así que voy a tocar un poco por alegrías y vamos viendo cómo seguir. Voy a mezclar algunas falsetas de Niño Ricardo con lo que vaya surgiendo. Normalmente en la guitarra flamenca, cuando se tocan los palos tradicionales, no se lo piensa como una obra de concierto, sino de que se va un poco improvisando dentro del compás. Vámonos. Bueno, muchas gracias. Viva Cádiz. Viva la Caleta. Bueno, muy bien. Siguiendo por acá, por Cádiz, estábamos hablando de Paco el Barbero, estábamos hablando del maestro Patiño, figuras señeras del toque gaditano, de la primitiva escuela gaditana. Y habíamos dicho que como característica general era un toque rítmico y un toque corto, recortado, es decir, de que no es que se tocaban, digamos, grandes obras con grandes profusión de técnicas. Todavía no se había incorporado en esta primitiva escuela la técnica del arpegio, la técnica del trémolo. La técnica del arpegio es la técnica en la cual uno pone un acorde y toca las notas sueltas. En comparación con el rasgueo, ¿no? Que habíamos dicho que era esto. La técnica del arpegio provenía más de la guitarra clásica, de la guitarra punteado, y la técnica del trémolo igualmente. En la primitiva escuela gaditana, básicamente se basaba el toque en rasgueo y toque de pulgar, de dedo pulgar, de la mano derecha. Entonces, surge la denominación esta tan flamenca y tan sabrosa, que es el toque el famoso toque a cuerda pelá.
a cuerda pelada. Toque a cuerda pelada. ¿Qué significa eso? Normalmente nosotros decimos en el flamenco el toque a cuerda pelada cuando tocamos la melodía sin ningún tipo de adorno de acorde. Es decir, si yo toco una melodía toda llena de arpegios, trémolos, no sería un toque a cuerda pelada, sería un toque acompañado. Cuando toco a cuerda pelada significa que toco solamente cuerdas sueltas, de a una, especialmente con toque de pulgar. Toque recortado, fuerte y muy claro, ¿no? Voy a dar un ejemplo de cómo fue la evolución, un poco de cómo se empezó a armonizar, cómo se empezó a incorporar las técnicas a medida que los conocimientos iban avanzando, que se traían elementos de la guitarra clásica. Se empezó a trabajar los mismos rudimentos melódicos que se tocaban a cuerda pelada en la generación primitiva esta de la escuela de Cádiz, que actualmente se sigue tocando porque forma parte de los elementos constitutivos de la guitarra flamenca. Los mismos elementos musicales se pueden tocar a cuerda pelada o con arpegio, con trémolo, etc. Entonces voy a mostrar una pequeña melodía. Esto es quizá un poco más a los fines didácticos, porque no voy a tocar una pieza, sino que voy a tocar una melodía en compás de bulería por soleá, soleá por bulería, o soleá para escuchar, bulería para escuchar, que le dicen en Jerez también, ¿no? Esta es una melodía muy tradicional y cliché que aparece en prácticamente todas las veces que se toca por este palo. Y la melodía es esta. Si le pongo un poco más de ritmo y de sabor, va a sonar así. Si yo esto lo acelero un poco y lo llevo ya a la bulería, eso es tocar a cuerda pelada. ¿Qué es lo primero que se hace? Al pulgar se le adhiere, se le agrega una nota ejecutada con el dedo índice en la primera cuerda como modo de ostinato rítmico. A modo de ostinato rítmico, es decir, de que simplemente sirve como acompañamiento rítmico y no se tiene en cuenta la armonía que esté dando esa nota. Entonces voy a tocar esa misma melodía agregándole un pequeño adorno. La estoy empezando a vestir ya esa melodía y la voy a vestir con una nota en la primera cuerda. La primera cuerda es la de abajo con el dedo índice. Entonces la toco una vez a cuerda pelada y luego con el índice. Le agrego. Estoy empezando a vestirla a esa melodía, ¿no? Y si la agrego y le doy más sabor y la toco por bulería, nos queda algo muy similar a lo que era el toque de Parrilla de Jerez y al toque de Manuel Morao. Cuerda pelada. Justamente el sabor está en ver en qué momento lo toco a cuerda pelada y en qué momento le puedo dar la nota de apoyo para que darle ahí un pelín de variedad. Y esta misma técnica que se fue desarrollando, la técnica de tocar a cuerda pelada, agregarle el índice, fue lo que luego fue derivando en la técnica de alzapúa, que es una de las técnicas características de la guitarra flamenca. Estoy centrándome en las técnicas de la guitarra flamenca que difieren de la guitarra clásica, porque después hay muchas otras técnicas en común, como ya dijimos, el arpegio, las escalas y el trémolo. Pero el rasgueo, la técnica de pulgar a cuerda pelada y la técnica de alzapúa son propias de la guitarra flamenca. Entonces voy a hacer la misma falseta a cuerda pelada, con el acompañamiento del índice, con el alzapúa antigua y con el alzapúa moderna. Y van a ver cómo pareciera que estoy tocando otra cosa, pero es siempre lo mismo.
Entonces ahí tenemos prácticamente la evolución de lo que fue la técnica del pulgar, con una simple melodía cliché que aparece prácticamente. Cada vez que escuchamos una soleá por bulería está esto. Lo que pasa es que está adornada, ahora la voy a adornar, la voy a vestir con arpegios. Siempre la misma melodía, nada más que la adorno y la visto con diferentes técnicas, con diferentes, vendría a ser texturas, sería la palabra que le correspondería más. Y vamos a ver un ejemplo similar a esto en unas falsetas de soleá, ya una falseta de soleá tradicional, ¿no? Una falseta que está presente prácticamente desde los inicios de por lo menos de la discografía. De antes no sabemos, pero se supone que sí. Tenemos esta melodía tradicional y clásica de la soleá que yo diría que es casi un obligado. Si uno la toca así, especialmente en un compás tan lento, parecería como que falta algo, como que hay mucho espacio, pero eso se le agrega arpegio y nos queda la falseta cliché de soleá más tradicional y que todo guitarrista tiene que conocer, todo bailador tiene que conocer y todo cantador básicamente, que sería esta falseta. El frío y el arpegio son dos cosas que no se pueden juntar. Y sin embargo es la misma falseta primitiva que se tocaba antiguamente a cuerda pelada. Con arpegio. Y acá se abre también otra tangente interesante, que los guitarristas flamencos, antes de conocer la técnica del arpegio, simulaban el arpegio con el mismo pulgar, con el mismo dedo pulgar, simulaban una técnica que tenía básicamente el mismo sonido del arpegio. Vuelvo a repetir, por la mayoría por ahí no lo saben, el arpegio es esta sonoridad. Cuando toco de esa forma, ¿no? O acá. Eso es un arpegio, ¿ok? Bien, entonces tenemos esta melodía a cuerda pelada. Melodía primitiva. Entonces esta melodía, los guitarristas antiguos no tenían recursos técnicos para tocar la arpegiada, pero sí tenían el recurso de agregarle una nota con el dedo índice e ir vistiendo a la melodía de cuerda pelada con la técnica de pulgar. Entonces voy a hacer el mismo ejemplo que hice antes con esta melodía, tocar la cuerda pelada, luego agregarle el índice y luego agregarle el rudimento de pulgar que simula un arpegio pero que no lo es. Y esto fue lo que fue consolidando el toque realmente. Por eso hago tanto hincapié en la guitarra primitiva, porque creo que de la guitarra moderna ya es bastante lo que se sabe. Entonces, vamos con la melodía. Le agrego el índice.
simulo prácticamente un arpegio, pero todo con el pulgar y con el índice. Y normalmente un guitarrista clásico hubiera hecho esto. Perdón. Que suena más suave, ¿no? Los antiguos hacían la pinza del pulgar y el índice. ¿Ok? Entonces estamos viendo un poco el desarrollo de la técnica utilizando ejemplos musicales de la soleá. Pero bueno, voy a tocar entonces, para irnos ya un poco de la escuela gaditana, de Cádiz nos pasamos a Jerez, queda en la provincia de Cádiz propiamente, pero en Jerez nació la figura principal, digamos, del toque jerezano, uno de los, yo diría el creador del toque jerezano, por lo menos moderno, que fue Javier Molina, el guitarrista de Manuel Torre, guitarrista de Antonio Chacón, y que él sentó las bases también del toque por seguirilla, las bases del toque por bulería, y fue la figura que contrarrestaba, digamos, a Ramón Montoya en Madrid. Ramón Montoya fue, digamos, podríamos decir, la primer gran luminaria de la guitarra flamenca del siglo XX. Siempre decimos de que hay dos grandes luminarias en el siglo XX en la guitarra flamenca, Ramón Montoya y Paco de Lucía. Entonces tenemos una era que es antes de Ramón Montoya, después de Ramón Montoya, antes de Paco y después de Paco. Esos son dos eras, básicamente. Y Javier Molina es la figura que contrarrestaba a la figura de Ramón Montoya. A la figura de Ramón Montoya, al ser de Madrid, él estaba en contacto, digamos, con la guitarra clásica, básicamente. Se hacían las tertulias en la guitarrería de José Ramírez, en la guitarrería de Santos Hernández. Se juntaban los grandes guitarristas clásicos de la época y Ramón Montoya, que era un virtuoso de la guitarra flamenca, fue tomando técnicas de la guitarra clásica. Sin embargo, la guitarra jerezana, la guitarra de Javier Molina, se mantenía en cierta forma más en contacto con esa primitiva escuela gaditana, es decir, que seguía siendo un toque corto, un toque... Cuando digo corto me refiero a que no es que tenía muchísimos tonos, muy armonizados, sino que se tocaban los mismos tonos de siempre, en 3 acordes, y los recursos que se utilizaban seguían siendo la técnica del pulgar mezclado con índice. Entonces, el toque de Javier Molina era airoso, rítmico y corto en armonía, pero es lo que básicamente influenció a la generación posterior a los guitarristas de Jerez, que es la escuela de los Morao y la escuela de los Parrilla, básicamente. La escuela de los Morao, Manuel Morao, el patriarca de la familia de los Morao, que vive todavía, tiene 90 años. Manuel Morao fue discípulo directo de Javier Molina. Entonces, ahí tenemos una línea directa, que todavía vive y que tiene discos grabados. Y bueno, Parrilla de Jerez también, que eran contemporáneos a Manuel Morao, Rafael el Águila, el maestro Balao, todos esos personajes, esos maestros tan importantes son los que nos trajeron el toque de Javier Molina. Dicho sea de paso, Javier Molina también grabó, porque él es, digamos, de los años 30. No quiero cometer errores de cronología. Creo que murió en los años 50, pero digamos su carrera fructífera fue acompañando a Chacón en los 20, en los 30. El maestro Julio Puente ahí, que es una biblioteca, la biblioteca de Alejandría, nos va a ilustrar al respecto. Ole, maestro. Bueno, vamos a tocar un poquito por seguirilla de Jerez, pero por favor, que dicen que la seguirilla empieza a sonar bien después de las 3 de la mañana, así que no se nos hagan las 3. Por supuesto que no voy a tocar la seguirilla de Javier Molina, ojalá uno pudiera, pero voy a mezclar recursos de sus dos principales discípulos, Manuel Morao y Niño Ricardo. Niño Ricardo era de Sevilla, pero discípulo directo de Javier Molina. Seguimos en la escuela andaluza, todavía no nos metimos con Madrid. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esta no es una hora muy flamenca para tocar por seguirilla, ¿eh?
Bueno, poco por seguirillas, en el estilo de Jerez. La primer falseta que toqué es de Juan Manuel Morao, patriarca de los Morao, y las dos siguientes de Niño Ricardo, Manuel Serrapí. Con Manuel Serrapí entramos en Sevilla. Si bien él era continuador de la escuela de Javier Molina, él desarrolló una forma de tocar propia, una forma de tocar un poco más barroca, un poco más recargada, llena de recursos. Ya cuando hablamos de Niño Ricardo, Ramón Montoya y Sabica, digamos, los que fueron los que dominaron el panorama a partir de esa época, ¿no? Especialmente también creo yo que tuvo que ver mucho ahí la profusión de la discografía, porque los guitarristas que hemos mencionado antes han grabado poco y han agarrado como la primera etapa de la discografía, pero ya en la época de Niño Ricardo ya se grababan cientos de discos y eso también hizo que el toque vaya evolucionando, ¿no? Por supuesto. Entonces, no quisiera entrar con Niño Ricardo sin antes pasar por Ramón Montoya. Le decían en su momento el papa de la guitarra, o sea que no sería poca cosa, ¿no? Me imagino. Ramón Montoya fue el primer guitarrista flamenco en grabar discos de solos de guitarra. Hasta Ramón Montoya, ya posteriormente Ramón Montoya, el 90% o el 95% de la guitarra se limitaba a su rol de acompañamiento al cante y al baile. Y Ramón Montoya, por su virtuosismo y por su destreza, fue el primero que grabó un disco de larga duración, que lo grabó en París, curiosamente, y lo presentó en la sala Pleyel de París, que lo puso, como decían ellos, en la crónica dice que lo puso hasta la bandera. Yo no sé qué significará eso. ¿Será que lo llenó? Así que el maestro Ramón Montoya grabó un disco que se llamaba Arte Clásico Flamenco, con todos los toques de guitarra flamenca que él tenía en su repertorio, pero hasta ese momento los solos estos de guitarra eran una colección de variaciones, una falseta tras de la otra, es decir, que no tenían un concepto de obra completa. Cuando nosotros hablamos de una obra, nos referimos como por ejemplo cuando alguien escucha una obra de música clásica o una composición de folclore, una canción de lo que sea, que empieza y termina siendo el mismo tema. En el flamenco tiene una forma muy aleatoria, tanto el cante como la guitarra como el baile. Los cantadores saben coplas sueltas, distintos estilos de cante y los van recopilando según los usos y costumbres y según también la inspiración del momento. Entonces la guitarra flamenca seguía un poco ese patrón. O sea, los guitarristas tenían en su repertorio, como yo siempre digo, en su valijita, digamos, tenían cierres, remates, entradas, falsetas, y después lo que se le venía un poco en mente era lo que ellos tocaban en los solos. Y Ramón Montoya seguía ese patrón. Pero fue un poquito más allá, porque Montoya grabó por primera vez un toque que no se correspondía con ningún palo que existiese, digamos, para cante. Y él le dio por poner el nombre rondeña. Con lo cual, yo creo que también para oscurecer un poco el panorama, porque hay montones de cante que se llaman rondeña, y que han tenido esa denominación por diversas formas. Algunos dicen que tenía que ver con la ciudad de Ronda, otros tenían que ver con las rondas de cacería, porque las letras de las rondeñas hablan de a esa liebre no tirarle, son temas de cacería siempre. Luego después Fosforito desarrolló un tipo de rondeña que también fandango, digamos, abandolado, derivado del zángano de Puente Genil y le puso de nombre rondeña grande. Entonces Montoya le puso a su composición rondeña, pero no tiene nada que ver con la rondeña para cante y con las formas de fandango. Y ahí quedó lo que se llamamos hoy por hoy la rondeña para guitarra, que es un tema que no se canta. Así que con eso no solamente Montoya hizo el primer solo de guitarra, propiamente dicho como obra, no como colección de falsetas, sino que también cambió la afinación de la guitarra flamenca por primera vez. Tenía tantos recursos Ramón Montoya que vio que los guitarristas clásicos bajaban la sexta cuerda a re, que le cambiaban la afinación y él también, en cierta forma, se enriquecía de ese ambiente. Así que no voy a tocar la rondeña de Ramón Montoya completa, pero voy a dar una pinceladita con las características básicas que tiene esa rondeña original de Ramón Montoya. Vuelvo a repetir que no hay que confundirla con la rondeña para cante como fandango abandolado. Es un toque libre, más con unos ciertos aires levantinos.
Para los que les interese, la sexta cuerda se afina en re y la tercera cuerda en fa sostenido. Dudo mucho que Ramón Montoya supiera que era un fa sostenido, porque Ramón Montoya no tenía conocimientos musicales, era un guitarrista de intuitivo. Pero bueno, eso es lo que tiene el flamenco, ¿no? Que no eran gente ilustrada en la teoría y todo eso, pero hacían una música súper compleja y sofisticada. Bueno, voy a dar un par de toques ahí por Ramón Montoya. Gracias, los aplausos sonoros, virtuales.
Bueno, ahí hay básicamente los motivos principales de la rondeña. La rondeña es un poco más extensa, pero extraje básicamente unos motivos medio que recuerdan al palo de la zambra, que estaba muy de moda en esa época, que va en 4 tiempos, ¿no? Eso yo vi que Montoya lo hacía en diversos palos. Y también en el estribillo final que toca recuerda un poco al aire de la levantica también, que es un palo de levante. Entonces, lo cual da a suponer de que está inspirado más que nada en unos aires levantinos de Taranta. Luego hay que volver la afinación a la afinación estándar. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora, que estoy medio monologando mientras afino. Normalmente uno en el tablao le dice al cantador en este momento que cuente un chiste, por ejemplo, para que uno pueda afinar tranquilo, ¿no? Y ellos cuentan chistes de gallego, muy inapropiados siempre, los cantadores. Así que nada, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que estamos viendo por acá. Bueno, muy bien. A ver. Esteban, ahí me acordaba, ahora te voy a tocar así y tocando la cejilla. Por ahí hay como un dicho que el tocador se pasa a la mitad de la noche argando las cejillas y la otra mitad tocando, ¿verdad? Así es, sí, sí. Bueno, hay otro dicho que es un poco más cruel que ese, ¿no? Que dice que los guitarristas nos pasamos la mitad de la vida afinando y la otra mitad tocando desafinado. Ah, bueno, Claro, no he sido tan agresiva, perdón. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, ya estamos hablando de que esta obra se grabó en el año 36 y ya Ramón Montoya experimentaba con nuevas afinaciones y con nuevas tonalidades. Por eso muchas veces una de las, qué sé yo, de las falencias que tiene, podríamos decir, la generación actual de guitarristas es pensar de que de Paco para atrás no había nada, ¿no? Que no había vida detrás de Paco y de repente hasta ahora ni siquiera hemos llegado a los años 50 ni 60, que es cuando Paco hace su aparición y de repente hay todo un mundo de música y de técnicas y de innovaciones dentro de la guitarra flamenca. Pero bueno, el flamenco también es al ser un arte que está vivo y que todo el tiempo, digamos, están buscando novedades e innovaciones, el arte de la interpretación, de tocar en la guitarra. En el cante sí, el cante se reinterpreta constantemente, pero los guitarristas flamencos como que siempre tienen la necesidad de seguir creando material nuevo y pocas veces se revisita el material del pasado. Es decir, que el oficio del guitarrista intérprete en la guitarra flamenca es, por un lado, un poco mal visto y por otro lado, poco practicado. Siempre se dice que el guitarrista flamenco tiene que componer todo lo que toca, que no puede tocar cosas de otro. Y ese fue el famoso consejo que le dio Sabica a Paco de Lucía cuando lo conoció con 12 años. Paco de Lucía había ido a los 12 años con el ballet de José Greco a Nueva York. Sabica vivía en Nueva York ya desde el año 55. Y cuando Paco en esa época tocaba las cosas de Niño Ricardo, y Sabicas cuando lo fue a ver al cuarto de hotel se quedó obviamente maravillado con cómo tocaba Paco a los 12 años, pero como tocaba las cosas de Niño Ricardo y no las cosas de él, de Sabicas no se sabe si se puso celoso o si le quiso hacer un favor y le dijo: muy bien niño, pero tú tienes que componer tu propia música y no tocar la música de otros. Así que el mismo Paco cuenta de que él no sabe si lo hizo para hacerle un favor, para que componga, o porque estaba celoso porque no tocaba la música de él. Cosas, ¿no? Total, esto nadie se va a enterar, estos son chismes. Bueno, entonces habíamos mencionado a Niño Ricardo. Si es que no hay preguntas y comentarios, directamente voy a interpretar una obra de Niño Ricardo, que Niño Ricardo era prácticamente en un 95% falsetero, lo que llamamos falsetero. Como era un guitarrista para cante, él tenía todas falsetas sueltas y cuando hacía los solos las unía. Salvo en 2 o 3 excepciones. Una de ellas, la Farruca Almoradí, que es una obra de principio a fin. Una zambra que tiene también, y los campanilleros. Los campanilleros que recuerdan al motivo folclórico de los campanilleros, digamos, el cante de los campanilleros, y que yo grabé el año pasado para YouTube, para una serie de videos, así que voy a tocar los campanilleros, si es que no hay ninguna objeción por acá.
Como decía un amigo mío de Tucumán, que yo cuando ya se me acaba el libreto empiezo a hablar así, a hacer chistes y estas cosas. Un amigo mío de Tucumán decía que él no quería tocar en público porque dice que el público le iba a tirar flores, dice, pero le tiraban flores con maceta y todo. Así que para evitarnos eso, él se quedaba y tocaba en su casa nomás. Así que voy a tocar Los Campanilleros del Niño Ricardo. Y bueno, espero que les guste y después vemos cómo sigue. No sé si tenemos más tiempo, tocamos por bulería, lo que ustedes digan.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Los campanilleros de Manuel Serrapí, Niño Ricardo, grabado en el año 1965. Niño Ricardo fue el maestro de toda la generación de la guitarra actual, la guitarra moderna, junto con Sabica, continuadores de la escuela de Javier Molina por un lado y de Ramón Montoya por el otro. Eran las dos grandes luminarias, ¿no? A ver si tengo algo anotado acá que me haya olvidado. Permiso. Bueno, no, son obras, en realidad, lo que tengo acá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien y por lo menos muy contentos, disfrutando. Sí, no es una molestia, y discúlpame mis ganas de escuchar una falsetita clásica de mi bien amado Diego del Gastor, que estabas trabajando, que me enseñaste en la cuarta, quinta de los Bordones. Sí, ¿Puede ser? Claro que sí, acá. Bueno, Diego del Gastor, por si no lo conocen, Diego del Gastor es prácticamente el iniciador y culminador de la escuela del toque de Morón, porque prácticamente el toque de Morón de la Frontera, una localidad de Sevilla, tiene a él como prácticamente su figura única y máxima. Luego, por supuesto, han habido continuadores, Paco del Gastor, que era su sobrino, Dieguito de Morón, que también tiene el mismo estilo en cierta forma, y ahora está Dani de Morón, que es un guitarrista moderno también, que busca también indagar en las raíces del toque de Morón, pero ya desde una vanguardia y no desde un clasicismo. El toque de Morón, encabezado, liderado por Diego del Gastor, es un toque que hace gala de lo que habíamos hablado de la escuela primitiva, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque es un toque basado en el toque de pulgar, básicamente, a cuerda pelada y en los tonos tradicionales, en los tonos básicos. Y es un toque que a día de hoy, especialmente ya en las zonas de Lebrija y Utrera, que es, digamos, la zona de influencia que tuvo este toque, continuadores de ese toque como Antonio Moya en la actualidad. Es un toque que, por ejemplo, en el aire de la bulería, que es donde caracteriza mucho el toque de Morón, es un toque un poco más lento, un poco más pesado, un poco más pastueño que el toque de Jerez. A pesar de que es vivo, al ser una bulería, pero está más emparentado con lo que hoy se da por llamar bulería al golpe, que es, digamos, la bulería que se cuenta a 6 tiempos, con mucha profusión de golpes en la tapa de la guitarra. No sé si se escuchan los golpes. Bien, bulería al golpe se utilizaba no solamente por esta cuestión de medir la bulería en 6 o en 3x4, sino también por la profusión de golpes acá en la tapa. Entonces, acá para el maestro Julio Puente, y para todos, voy a tocar un poquito de bulería de Diego del Gastor. No la tengo preparada, seguramente como corresponde fallaré, así que no importa. Vamos a poner la cejilla al 3 como acostumbraba el maestro Diego de Morón. Diego del Gastor, perdón. Estaría bueno, si les interesa, por supuesto. Está grabado el toque de Diego ahí en unos videos muy sugestivos.
¡Olé, olé! Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. al ¡Ole, contrario. bravo! Muchas gracias. Esos ole. Bueno, en realidad la saqué un poquito rápida, pero podría ir más lenta. La bulería de Morón actualmente se toca más en este aire. Actualmente la bulería de Lebrija, Utrera, Morón se toca un poco más lenta, ¿no? ¿Sí? A comparación de Jerez, que Jerez siempre tuvo un aire un poco más ligero, especialmente en los años 70, que es cuando estaban estas figuras, ¿no? Manuel Morao en activo, Diego de Gastor. El toque de Jerez siempre fue mucho más acelerado, ¿no? En este plan. Más Jerez de los años 70. Ahora ya está un poco más, la cosa un poco más estable, ¿no? Bueno, tengo algunas obras más acá para tocar, pero por ahí, qué sé yo, capaz que le apetece hacerme alguna pregunta o pedirme algo, alguna pinceladita que pueda hacer por ahí. ¿Hay algunos guitarristas? Esteban, Sí, diga. sí, Esteban, te hago una consulta. Siempre me intrigó saber cómo se ve, cómo se siente desde el guitarrista tener que funcionar, ser funcional en un tablao al cante y al baile al mismo tiempo. ¿Cuál es la sensación o las cosas que tenés que tener en cuenta para aquellos que tal vez están en esta charla y que no, quizás no están tan cerca del flamenco o solo lo ven como público? Claro. Todas las cosas que nos pasan cuando estamos en un tablao. Y como guitarrista, desde el lugar de guitarrista, ¿cuáles son las cosas que tenés que siempre tener en cuenta cuando acompañas a la guitarra, perdón, al cante y al baile al mismo tiempo? ¿Y qué cosas te pasan desde la emoción, ¿no? De todo, la adrenalina que conlleva estar arriba de un tablao, ¿no? De un escenario también. Buenísimo, Janina. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, que es súper enriquecedora la pregunta en sí. Bueno, te voy a contestar por el final. ¿Qué es lo que me pasa? A mí las primeras veces que yo empecé a tocar para baile, la sensación que yo tenía es que era como que estaba viendo la materialización de la música. Yo sentía que lo que estaba sonando se podía ver y tocar, digamos, en el plano físico. Porque la música, al ser un arte tan abstracto, la forma de conectar con las emociones, digamos, es difícil conectar con la música, con las notas como entidad abstracta. En cambio, el baile, al ser tan visual, tan concreto, y que a su vez, digamos, la expresión se manifiesta de una forma tan, bueno, tan fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí lo primero que me pasaba, digamos, a mí lo que me atrapó de acompañar baile fue el sentir la sensación de que la música se encarnaba, digamos, se personificaba. Y para mí era, digamos, algo mágico que cada nota esté correspondida por un movimiento y viceversa, ¿no? Que cada movimiento está correspondido por una nota. Eso es lo que a día de hoy a mí me sigue enganchando de tocar para baile, de sentir de que la música y el baile, es decir, la fusión entre lo que se ve, entre lo palpable y lo abstracto de los sonidos, se unifican y se transforman en un todo, en una sola cosa, y siento que el fenómeno ahí como que se completa, que está en su total magnitud. Eso a nivel, digamos, más mío, personal, emocional, ¿no? Ya en lo que refiere, digamos, a lo que es el oficio, el guitarrista de tablao, que tenemos que acompañar tanto al cante como al baile, ahí hay que, en cierta forma, fundamental conocer muy bien todos los códigos y conocer muy bien el cante, porque al cante por lo general no lo vemos, el cante solamente lo escuchamos, o sea, tenemos los oídos para el cante y los ojos para el baile. Entonces tenemos que tener un conocimiento y una superación del cante, es decir, yo creo que lo que nos abre las puertas, por supuesto que además de dominar el compás, todo lo máximo posible, lo fundamental es tener tanto conocimiento del cante para que solamente con escuchar al cantor no tengamos que verlo, no tengamos que estar pendientes de él y podamos ver el baile
porque el baile va a ir dibujando diversas figuras rítmicas dentro de lo que está pasando con el cante. Entonces, para mí, digamos, la función sublime, suprema del guitarrista acompañante es hacer lo posible para mejorar al cantador, mejorar al bailador y que todo el fenómeno no sé, no me sale la palabra, pero que todo se potencie. O sea, exactamente. O sea, yo creo que no sé, un buen cantador, si le tocaba a Niño Ricardo, cantaba mejor. Eso no tengo ninguna duda. Si a Manolo Caracol le acompañaba Melchor de Marchena, Manolo Caracol cantaba mejor. Entonces, lo mismo, digamos, ese tiene que ser para mí el objetivo del guitarrista acompañante, que el bailador pueda bailar todo lo mejor que pueda sin tener que preocuparse de lo que está pasando atrás y al contrario, sentir esa compañía, sentir esa presencia. O sea, por eso a mí me gusta estar todo el tiempo observando y todo el tiempo conectado con lo que está pasando con el cante y con el baile, porque el flamenco, el fenómeno flamenco del tablao es un aquí y ahora constante. No podemos dar nada por sentado. No se pueden estudiar las obras de memoria, la coreografía de memoria y saberse las cosas de memoria. Hay que estar en el aquí y ahora, porque el flamenco es un arte que está vivo, no estamos interpretando una partitura. Entonces, lo principal es estar muy presente. Presente es la palabra. Manolo Sanlúcar me decía en los cursos, nos decía, que el flamenco no se trata, la guitarra flamenca no se trata de tocar bien, se trata de saber estar. El flamenco se trata de saber estar. Yo tengo que saber estar bien plantado con mi instrumento, proyectando mi sonido, dando seguridad al que canta, dando seguridad al que baila, pero sabiendo cuándo estar y cuándo se requiere mi sonido, cuándo se requiere que yo apriete y cuándo se requiere que yo baje. O sea, si no, yo estoy matando el paso o estoy matando el tercio del cante. Si yo toco, digamos, todo para adelante, para un toque para adelante que le llaman. Hay que saber tocar para atrás para que de repente tome protagonismo el baile, para que toque protagonismo el cante. Es decir, la clave de todo está en el saber estar. Y eso me quedó grabado mucho más que 1000 falsetas que uno puede haber aprendido en la vida, porque si vos tenés un repertorio increíble y no sabés dosificarlo, cómo meterlo, más vale hacer como hacía el Moraíto o lo que sea, que tenían 4 falsetas por palo y ellos, lo importante no era cuántas, sino cómo. O sea, yo puedo, o sea, con una falseta de alegría acompañar un baile completo de 15 minutos y un cante completo de 15 minutos, porque de repente es saber estar en el aquí y ahora, hacer compás, darle seguridad al baile, darle seguridad al cante, saber cuándo se está pidiendo y requiriendo de mi asistencia, cuándo yo tengo que dar un poco más de mí, cuándo tengo que apretar más, demostrar más. Yo creo que es eso, básicamente. No sé si la pregunta está respondida porque me fui un poco por las ramas, pero más o menos. No, gracias. Hermosa respuesta. Bueno, me alegro. Pusiste en palabras lo que uno vive en el tablao cuando baila, cuando toca, cuando canta, ¿no? Esa simbiosis que tienen las partes, ¿no? En un espectáculo, en un tablao. Es muy, muy lindo. Bueno, Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No sé si... Sí, Esteban, yo tengo una. Hernán habla. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me interesaría saber, ahora con la explicación que diste, cómo se pasa, no sé si los términos son correctos, pero vamos por ahí. ¿Cómo se pasa de un guitarrista solista a un guitarrista que acompaña ya sea el cante o el baile? Porque, no sé, la pregunta mía sería cómo se practica eso, ¿no? A mí me pasó. Yo soy un guitarrista de formación clásica. Yo estudié en el Conservatorio de Guitarra Clásica y la primera vez que me fui a España, contrariamente a lo que suele pasar o yo qué sé, mi experiencia fue que me fui por primera vez a los 23 años y en vez de volverme con ganas de comerme la guitarra, me volví con ganas de decir, no, yo tengo que meterme en una clase de baile a acompañar horas y horas y horas con 2 tonos. Tienes que deconstruirte totalmente, olvidarte de todo lo que sabes, que en realidad no te lo olvidas, es una forma de decir, y poner, digamos, correrte del lugar del guitarrista solista, concertista y entender de que para aprender a acompañar baile hay que saber estar horas y horas haciendo esto. Y tocando en las clases de baile, repitiendo el compás en diferentes velocidades, porque también el saber estar abarca muchas cosas. O sea, yo para aprender a acompañar baile lo que hice fue, digamos, objetivamente y prácticamente ir a las clases de baile.
O sea, yo no puedo aprender a acompañar baile en mi casa. No se puede. A acompañar se aprende acompañando. Entonces, con 2 acordes y el compás que sepas, si sabes tocar por sevillana, te vas a una clase de sevillana y en 1 hora estuviste 1 hora tocando compás de sevillana y eso es lo que te va a hacer buen guitarrista de acompañamiento. Por lo general tenemos la suerte en Argentina de tener excelentes maestros de baile y encima, para colmo, los maestros de baile muchas veces cantan también. Y yo aprendí a acompañar al cante acompañando a la maestra de baile en ese momento que cantaba las letras que le enseñaba a sus alumnos. Y ahí eso te pone en un lugar muy específico porque ahí vos estás durante 1 hora, 2 horas, lo que duren las clases, sin abrir la boca y haciendo lo que te marca el baile. Compases, repitiendo, y ahí nadie va a escucharte a vos. Nadie va a escucharte qué bien tocas. Eso no es un lugar para demostrar habilidades. Ese es un lugar para servir al baile. Y ahí te estás sirviendo a vos mismo porque te estás aprendiendo todos los cortes, todos los rudimentos del baile. Y si tenés un maestro generoso encima, además te explica qué es lo que tenés que hacer. Dice, acá tenés que hacer un cierre, un corte, algo más fuerte, algo más rápido. O si vas lento te pide que suba. Entonces no hay otra más que ir a acompañar. Y después, bueno, cada uno practica su repertorio en su casa. Pero en la clase de baile y en el tablao no es el lugar, digamos, para ir a hacer destrezas guitarrísticas. Es para ir a adquirir destrezas rítmicas y saber estar, fundamentalmente. Y acompañar cante, escuchar muchísimo cante, muchísimo. Y también asociarte con amigos que canten, con cantadores. Y en las clases de baile, y bueno, se aprende haciendo. El flamenco no tiene academia, el flamenco se aprende haciendo. Si bien nosotros intentamos, la nueva generación, intentamos decodificarlo lo máximo que se puede, ya hay conservatorios de flamenco, pero la parte vivencial y práctica no queda más remedio que hacerlo. No sé si se... Perfecto, gracias, Esteban. De nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, no sé si acá la gente de la administración me autoriza y podemos hacer un toquecito ahí por tango como para despedirnos. O lo que digan, no sé. ¿Qué dice Marisa? ¿Qué dice Don Julio? Administrador Andaluces Art. Bueno, entonces, no me queda más que agradecer a todos ustedes por esta tarde de flamenca de domingo. ¿El tanquito no va? Claro que sí, maestro. Ah, bueno. Pensé que te estabas despidiendo. Bueno. No, pero okay. Normalmente uno agradece y se despide antes como para que quede... Ok, perfecto. Bueno, quiero agradecer a Emiliano Tedeschi y a Maximiliano Martínez que me están... Estos micrófonos que ven acá son de verdad, no los puse de decorado. Los auriculares también, tengo una luz acá, aunque no parezca, miren, hago sombra, etcétera. Y estamos grabando también un audio más o menos de buena calidad para que después el video nos quede lindo. Así que bueno, le agradezco acá a Maxi, a Emi, a Marisa por convocarme, a Don Julio, a Bechi, a Irene, Hernán, Juanjo Linares que está siempre, Janina, estaba mi amigo Pablo Massa también por ahí tirando unos cuantos goles. Y 15 más que dice que hay ahí, que no les veo los nombres. Así que a los 15 más, muchas gracias. Voy a improvisar también un poquito ahí por tango, acordándonos del Moradito Chico también. A mí me tira mucho, como Don Julio Puente me inculcó mucho la escuela jerezana, así que por ahí va la cosa. Vámonos, un poquito por tango del Morado.
Ole. Ole. Bueno, muchas gracias. Entonces me despido de acá, salvo que haya alguna devolución. No, muchas gracias, Esteban. De nada. Excelente la charla. Y bueno, lo vamos a subir a YouTube. Ya nos contaste nos adelantaste que vamos a subirlo en calidad original. Así que bueno, cuando ya esté todo listo, lo vamos a publicar en Facebook para todos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Esteban, muy amable. Además, yo siempre aspiré a tocar la guitarra, pero cuando te veo toda esa explicación, quedo muy lejos. no, hombre. Gracias. Hay que animarse, hay que saber estar, como decía Manolo. Bueno, acá hay mucha gente saludando, le agradezco a todos los que están escribiendo en el chat. Hermoso, hermoso. Bueno, nada, la verdad que muy agradecido y bueno, esto está todo, se está grabando todo, así que yo creo que va a quedar algo lindo después para revisitar y compartir, para los que no pudieron estar, ¿no? Si quieren, antes de irnos, vamos a poner las cámaras de todos y sacamos una foto. ¿Les parece? ¿Tienen ganas? Prendamos las cámaras. Cambio el diseño. Ya aparecemos todos ahí. Prende la cámara, Yanni. A ver, sonrisas. Uy. Perdón. Uy, se le cayó todo, Hernán. Perdón. A ver. Estamos. Ahora sí. Otra más y ya está. A ver. Muy bien, salimos todos lindos. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias. Un abrazo. Gracias, Esteban. Hasta luego. De Córdoba, muy bueno. Muchas gracias. Ah, Mario. No, Excelente. muchas gracias. Gracias, Esteban. Muchas gracias.